Jóvenes, muy buenas tardes. Qué gusto y placer saludarles nuevamente por este medio. Me permito dar la explicación del contenido de esta semana. Previo a la explicación, quiero dar algunas instrucciones. Cada vez de que usted envíe evidencia de los trabajos que se le solicitan, primero, al archivo debe colocarle su nombre completo. Al final de su nombre completo en el archivo, colóquele el número de actividad que es y colóquele, si gusta, INTR de introducción, por favor. Y después de enviar el archivo, usted siempre coloque sus datos, es decir, para saber quién me está enviando, nombre completo, grado, sección y número de clave, por favor. Eso cada vez que usted haga algún envío de actividad. Estamos viendo el último contenido previo a la evaluación. Estábamos viendo lo que eran los agentes económicos. Y vimos como agente económico que está las economías domésticas o familias. Vimos también lo que es el sector empresarial o la empresa, y también vimos el gobierno. Entonces, ya vimos la relación que hay entre esos agentes y vamos a ver ahorita concretamente las necesidades que existen en el agente económico familiar. En otras palabras, las necesidades que tiene un ser humano. Pero necesidad, a veces decimos nosotros que tenemos necesidades. Cuando decimos que tenemos una necesidad, ¿a qué nos referimos? Pues ahí tenemos la definición. Es una afección desagradable. Y para que esa afección, algo que nos está ocasionando algún tipo de daño o algún tipo de molestia, lo que tenemos que hacer para que se nos quite, ¿qué es? Para que se desaparezca, necesitamos la intervención de algo ajeno o de una persona extraña a nosotros mismos. Es decir, que tenemos que o necesitamos algo exterior o un objeto o una persona ajena a nosotros mismos para poder satisfacer ese tipo de necesidad. Un ejemplo, si tengo hambre, pues ese objeto extraño para poder desaparecer esa afección que tengo, pues necesito consumir alimentos. Si tengo necesidad de afecto, busco a una persona que me quiera, busco el cariño. Y de esa manera va a desaparecer esa afección desagradable. Porque estamos viendo las necesidades del factor humano. Características de las necesidades. Primero tenemos que decir que son ilimitadas en número. ¿Por qué? Porque las necesidades son muchas. Si ustedes son 40 y le pido de favor a cada uno que me envíe qué necesidades tiene, pueda que cada uno me escriba necesidades distintas. Las necesidades de uno no son las necesidades del otro. Hay algunas ocasiones que son semejantes, pero siempre va a haber más de alguna que es diferente. Por eso son ilimitadas en número. Y como son ilimitadas en número, luego tenemos esa otra característica. Son limitadas en capacidad. Por eso decimos que los recursos económicos hemos dicho que son escasos. ¿Por qué? Porque las necesidades son muchas, son ilimitadas. Y los recursos para satisfacer esas necesidades son limitados. También otra característica de la necesidad es que son interferentes, quiere decir de que van a intervenir otros factores que van a ayudar en este caso o a satisfacer o crear esa afección en el cuerpo, y son recurrentes. Esa es la última característica. ¿Qué significa esto? Que si hoy en la mañana desayuné, no significa que eso basta para pasar todo el día. ¿Por qué es recurrente? Porque se vuelve a repetir en el tiempo, ¿sí? Según el tipo de necesidad que estemos hablando. Bien, ¿cómo se clasifican las necesidades? Están las activas, las pasivas, necesidades vitales, secundarias, constantes y las periódicas. En total, entonces, tenemos 6 clases de necesidades. Veamos las primeras, que son las necesidades activas. Estas son aquellas que proporcionan un placer. ¿Cómo así? Ahí tenemos algún ejemplo. Comer un plato delicioso. En este caso, por ejemplo, una necesidad activa
no, en un momento dado no va a ser únicamente una necesidad, sino que también puede en un momento dado convertirse en un deseo. Es decir, ¿por qué? Porque yo tengo hambre, pero pueda que lo que tenga al alcance para satisfacer esa necesidad no me gusta. Entonces voy a satisfacer un placer, un gusto. Entonces ahí ya de una necesidad se puede convertir en un deseo. Tenemos las necesidades pasivas. Este tipo de necesidad son todas aquellas que evitan algún tipo de dolor. Por ejemplo, el tomar una medicina. De hecho, si hay frío exagerado, el poder utilizar un tipo de ropa exterior para poder yo cubrirme y crear una cierta temperatura en el cuerpo. Tenemos las necesidades vitales. Este tipo de necesidades, para poder satisfacerlas, depende en este caso, de la vida misma del sujeto. Por ejemplo, el alimento es una necesidad vital. Es decir, que si no comemos, nos morimos. Por eso es vital. El agua, otras que ustedes consideran. Ahora, a veces puede parecer un poquito chistoso, pero hay gente que se quiere morir porque lo dejó el amor de su vida. Posiblemente sea una necesidad o simplemente sea un deseo. Me quiero morir porque me dejó mi novia o me dejó mi novio. Es decir, esa no es una necesidad vital. ¿Por qué? Porque en un momento dado también puede sustituir a esa persona o sujeto, ¿verdad? Pero las fundamentales son aquellas que necesita nuestro cuerpo para poder subsistir. Están las necesidades secundarias, que este tipo de necesidades son las que constituyen un complemento de la vida humana. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a complementar mi vida humana? El comprar un celular, el comprar un carro, el comprar una moto, si yo quiero viajar, es decir, únicamente son un complemento. Si no lo hago, ¿qué pasa? ¿Me muero o no? O sea, por eso son secundarias. Van a satisfacer una necesidad secundaria. Necesidades constantes. Son aquellas que de modo estable existen en el sujeto. Por ejemplo, una necesidad constante, ¿cuál es? Ahí tenemos el ejemplo, respirar, ¿verdad? Si yo respiro o necesito respirar porque estoy satisfaciendo una necesidad constante. Y por último tenemos las necesidades periódicas, que estas son las que se presentan con intervalos más o menos largos, pero que son regulares. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de necesidad es el hambre. El hambre se presenta en un intervalo de 4 a 10 horas. Esa es la clasificación de la necesidad. Veamos ahora la diferencia entre una necesidad y un deseo, que es una necesidad. La necesidad existe, aunque el sujeto que la experimenta desconozca el medio u objeto satisfactor. Percibe la falta o carencia de algo, pero no necesariamente distingue qué o cuál objeto saciará su demanda. Es decir, yo puedo tener la necesidad de comer. ¿Con qué voy a satisfacer esa necesidad? O sea, yo sé que tengo hambre. ¿Con qué la voy a satisfacer? Es lo que yo desconozco. A la par viene el deseo. ¿Qué es el deseo? El deseo presupone la existencia de un conocimiento previo, es decir, que previamente yo conozco el bien satisfactor. Por ejemplo, el hambre es una necesidad, pero el deseo ¿cuál es? Pues bueno, voy a satisfacer mi necesidad de comer con una pizza. Entonces, el tipo de comida ya se convirtió en un deseo. ¿Sí? Entonces, necesidad y deseo. La necesidad sé que existe, la experimento, aunque desconozco con qué la voy a satisfacer, mientras que el deseo ya sé exactamente qué es lo que quiero para satisfacer esa necesidad. ¿Cómo se satisfacen entonces las necesidades? Las necesidades pueden satisfacerse por dos medios, por medio de bienes y por medio de servicios. ¿Qué diferencia hay entre un bien y un servicio? Bueno, el bien es todo objeto material o inmaterial que es capaz de satisfacer una necesidad, ya sea en forma inmediata o en forma mediata. Ahora bien, valga la redundancia, para que un objeto se convierta en un bien, ¿qué se necesita? Es decir, todos los objetos pueden ser un bien o
¿Será que todos los bienes son un objeto? Primero, para que un objeto se convierta en un bien, entonces ahí estamos obteniendo la respuesta. Todo bien tiene que ser un objeto, pero no todo objeto es un bien. Primero, para que un objeto se convierta en un bien, ¿qué necesita? Que exista una necesidad con determinadas características. Dos, que el objeto tenga cualidades que le hagan adecuada para poder satisfacer esa necesidad. ¿De qué va a depender? De las características que tenga. Tres, que las cualidades sean conocidas. Y cuatro, que sea posible disponer del objeto para la satisfacción de la necesidad. Preguntaría, como tenemos que el bien es todo objeto material o inmaterial, les pregunto, ¿el aire será un objeto o será un bien? Me envían la respuesta en forma privada, por favor. ¿El aire es un objeto o es un bien? Y me escriben si es objeto, ¿por qué? Y si es un bien, ¿por qué? Según el punto de vista de ustedes, dado lo que les estoy dando a conocer, estos numerales, que exista una necesidad de determinadas características, que el objeto tenga cualidades que le hagan adecuada para satisfacerla, dadas esas características, que dichas cualidades sean conocidas y que sea posible disponer del objeto para la satisfacción de la necesidad. Y veamos la clasificación de los bienes. Tenemos dentro de la clasificación tres prácticamente: por su abundancia, por su uso y por la relación que se da entre ellos. Veamos la primera: por su abundancia o escasez. Están los bienes económicos, que son aquellos que poseen las características de ser útiles, además de escasos, y que para su posesión requiere de un esfuerzo realizado por el ser humano a través del trabajo. Quiere decir que si yo quiero obtener un bien económico, ¿qué tengo que hacer primero? Trabajar para poder obtenerlo. Los bienes no económicos son todos aquellos bienes libres, naturales o gratuitos. Son aquellos que son útiles, pero que dada la magnitud con la que se encuentran en la naturaleza, no sean escasos ni requieren de esfuerzo alguno para utilizarlos en la satisfacción de las necesidades. De momento, pudiéramos decir de momento, porque si no seguimos cuidando el medio ambiente, vamos a llegar a pasar esta situación. El agua es un bien no económico en un momento dado, porque hay en abundancia, porque en un momento dado se encuentra en la naturaleza, etc. Están los bienes raros. Son los que por su singularidad son difíciles de reproducir con exactitud y que regularmente corresponden a las grandes obras de desarrollo estético. Es decir, lo estético es la parte de la belleza. Entonces, regularmente este tipo de bienes son obras de desarrollo en cuanto a la belleza, que va a ser muy difícil que se puedan reproducir exactamente igual. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, puede ser un puente, puede ser un monumento, etc. De la segunda clasificación, que son por su uso, son bienes de consumo, que incluyen todos los bienes que satisfacen las necesidades de los seres humanos de manera directa e inmediata, es decir, todos aquellos que consumimos. Y están aquellos bienes de producción, son los actores que forman parte del proceso productivo de una empresa. Aquellos bienes de producción son todos aquellos que los tengo como materia prima, pero gracias a la producción yo los voy a transformar. Esos son los bienes de producción. Y la tercera clasificación, por la relación que tienen unos con otros, están los bienes sustitutivos. Estos bienes sustitutivos son aquellos que compiten entre sí para saciar un mismo género de necesidades del hombre. Por ejemplo, si usted lo quiere ver así, usted puede sustituir una Coca-Cola con una Pepsi-Cola o con una Bicola. Usted puede sustituir el frijol negro con un frijol colorado, por ejemplo. Y están los bienes complementarios, son aquellos que, si bien durante el proceso productivo han sido preparados en forma independiente, es necesario utilizarlos de manera conjunta y simultánea para satisfacer una necesidad específica. Por ejemplo, para hacer el pan es un bien complementario. ¿Por qué? Porque para obtener el pan, ¿qué necesito hacer? Una mezcla.
¿Qué tipo de mezcla? La harina, con levadura, agua, leche, etc. Entonces ese es un bien complementario. Los bienes independientes, cuando la comparación resulta que nada es común entre ellos, por cuanto sus características esenciales como satisfactores no compiten entre sí o no pueden complementarse. Es decir, que subsisten prácticamente por sí solos, toda vez de que yo no necesito agregarle algo más para poder satisfacer esa necesidad. Y necesidades se satisfacen con bienes y servicios o servicios. Ya vimos que son los bienes, la clasificación, etcétera. Ahora veamos los servicios. Un servicio es la actividad humana desplegada en provecho de la satisfacción directa de determinadas necesidades, que tal forma que un profesional, sea un médico, psicólogo u otro servicio, es decir, va a satisfacer un tipo de necesidad a través de un servicio. En el caso también puede ser de un abogado. ¿Cómo se le llama a la persona que adquiere un servicio? Eh, Usuario. ¿Y el que adquiere un bien, qué nombre va a recibir? Pues si al que adquiere un servicio se le llama usuario, al que adquiere un bien se le llama consumidor. Alguna parte del contenido que no haya comprendido, recuerde hacerme las consultas en los días y horarios ya indicados. Aclaro de una vez, cuando sean tareas se reciben desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde. Cuando es aclarar dudas de la clase es de lunes a viernes en horario de 13 a 18 horas, es decir, de 1 a 6 de la tarde. Recuerden cuidar a su familia, primero cuidándose ustedes. Si usted se cuida, usted está cuidando a su familia. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones.